verso 26. Dice así la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje contiene una motivación, pero además nos muestra que nosotros debemos hacer algo continuo. Dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Continuamente, cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando, estamos manifestando nuestra fe, nuestra confesión en aquel sacrificio, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la verdad es que a través de los tiempos, millones de creyentes han practicado la Santa Cena, tal cual nosotros sabemos, como un mandato expreso del Señor, porque es un mandato. Sin embargo, es muy importante reflexionar sobre la verdad que representa el pan y el vino, los cuales sabemos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Cuerpo que fue, de acuerdo a Isaías 53, verso 5, herido por nuestras rebeliones, molido ese por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra nos tiene que ayudar a reflexionar, y digo reflexionar porque humanamente existe una tendencia. Nosotros, cuando practicamos algo y lo hacemos de continuo en el tiempo, la tendencia a comenzar, ¿no es cierto?, una práctica que termina siendo rutinaria y a veces se va al extremo religioso, porque ya no es algo que practicamos por fe, sino que se traduce en algo que lo hacemos nomás, y continuamente se va practicando. Entonces, mantener la fe en lo que estamos haciendo tiene que ser una práctica desde el principio hasta el último de nuestros días. Por fe lo hacemos porque Cristo murió y nos ha dejado este pasaje escritural para que nosotros no solamente lo hagamos así como algo rutinario. Pablo el apóstol nos recuerda que la práctica de la Santa Cena involucra fe y no solo una rutina, porque estamos anunciando de esta manera dos hechos importantes en los cuales no hemos participado presencialmente, y estas son la muerte que ocurrió de Jesús, que ocurrió hace más de 2000 años atrás, y en segundo lugar, su venida, a la cual estamos esperando. Entonces son dos hechos importantes, uno que ya pasó y el otro que estamos esperando, va a ocurrir. Y esa es nuestra fe, y por eso que lo practicamos, este mandato del Señor. La fe se basa o se sustenta en la palabra de Dios, y esta fe nos induce a practicar lo que creemos. Cuando nosotros practicamos lo que creemos, obviamente la fe está activa. Y sabemos entonces que Cristo murió y resucitó, porque así está escrito conforme a la promesa. Pero también sabemos que Él vendrá conforme a la promesa. Murió conforme a la promesa del Señor, pero también va a venir conforme a la promesa. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo habla acerca
de su advenimiento, cuando Él venga. Dice en el verso 2, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa. Y en Hechos capítulo 1, también encontramos en el verso 11 lo siguiente. Dice, los cuales también les dijeron varones galileas. Estamos hablando de dos varones con vestiduras blancas, dice en el verso 10, los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y finalmente, también tenemos el testimonio de los apóstoles. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, los cuales dicen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la Escritura, alentaos los unos a los otros con estas palabras o con esta promesa. Porque son tres promesas, tres verdades escriturales que están escritas allí para nosotros, para que no nos desalentemos, para que no tomemos livianamente esta práctica que damos por la fe, ¿no es cierto? Pero que no tiene que volverse una rutina sin fe, porque la fe es por la palabra, y la palabra nos habla de tres promesas, y es ahí donde nosotros tenemos que alentar nuestro corazón en medio de las circunstancias, de las pruebas. Todo lo que estamos viviendo hoy día es una fuerza externa que a veces nos impide recordar ciertas cosas. Pero no podemos nosotros dejar que las circunstancias anulen nuestra mirada, ¿no es cierto?, de lo que sí tiene importancia para nosotros, y es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces, cuando creemos, tenemos como base la verdad de una promesa. Y 2 de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios nos habla por medio de su palabra, una verdad que va a ocurrir y de la cual debemos estar expectantes, confiados y seguros. Porque Dios no es hombre para mentir, Él habla verdad, Dios es verdad, por lo tanto va a ocurrir, y de la cual debemos estar expectantes siempre, cualquiera sea la situación que nos esté envolviendo o presionando. No dejemos de creer nunca, vivamos creyendo que Dios ha estado hablándonos a través del tiempo por medio de su palabra. La pregunta es, ¿cómo saber que creemos a esta promesa? Hasta que el Señor venga, porque es una promesa. ¿Cómo saber que estamos creyendo, que estamos poniendo fe en esta pregunta? En primer lugar, recordando su muerte y resurrección por fe. Juan capítulo 19, verso 30, en el Evangelio de San Juan, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y Lucas, ahí está hablando de la muerte. Y Lucas 24, 33 y 34 dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén,
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahí tenemos dos hechos también: la muerte y la resurrección del Señor. Creer, mis amados hermanos, involucra hacer de la Santa Cena una práctica de fe en la verdad. Y la verdad la muestran las Escrituras, no el hombre, sino la palabra de Dios. Y la verdad es que esperamos, ¿no es cierto?, que Jesús venga de nuevo por los suyos. Esa es la verdad. Estamos en espera. Estamos esperando una verdad. No algo inventado por el hombre, sino una realidad, una verdad bíblica. En segundo lugar, quiero terminar esta otra idea. Si usted en verdad cree que el regreso del Señor, ¿no es cierto?, que en el regreso del Señor, entonces no hagamos, si nosotros estamos creyendo, no hagamos de la cena una práctica rutinaria, algo que no necesita fe. Lo practico, lo hago simplemente porque dijeron que lo hiciéramos. No lo hagamos como una práctica rutinaria, sino por la fe en esa promesa que el Señor nos ha hecho. En segundo lugar, si nosotros creemos que Cristo viene, debemos reconsagrar nuestras vidas al Señor. Hay algunas enseñanzas, doctrinas por ahí que hablan de que no es necesario volver nuevamente a la cruz para pedir perdón o al Señor, porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay muchas corrientes de doctrina en este tiempo. Afirmemos nuestros corazones en la palabra de verdad, en la sana doctrina. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta palabra, yo no encuentro que esta palabra sea una palabra dura, todo lo contrario. Es una palabra que nos ayuda a entender de qué manera, cuál es la forma en que nosotros tenemos que venir a la cena del Señor. La palabra que está escrita allí, indignamente, significa no ser merecedor o digno de reconocimiento. Es decir, no yo, no el que practico la Santa Cena, sino aquel a quien me estoy acercando, a Jesucristo, el Señor. Lo estoy tomando de manera indigna, que no es merecedor de mi reconocimiento. Muchas veces nuestras actitudes demuestran cuando aquella persona con quien compartimos merece o no merece un trato digno. Nuestras actitudes lo demuestran. Si verdaderamente la persona con quien yo comparto o a quien me estoy acercando merece un trato digno. Hablando del Señor en la Santa Cena, nos estamos acercando a Él, ¿no es cierto?, a Jesús, porque Él es el Señor de nuestras vidas y Él merece nuestro respeto. Él no es cualquier persona, merece ser reconocido y dignificado por nosotros mismos. Por ejemplo, vestirnos y presentarnos a Él inadecuadamente. Y piensen lo que voy a decir, porque no estoy hablando de algo externo, ¿ya? Vestirnos y presentarnos a Él adecuadamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En otras palabras, no es como yo me he visto externamente, aun cuando igual nos presentamos nosotros, ¿no es cierto?, correctos. Pero es más importante aún el ornato, la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios internamente. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi vida delante de Él? Claramente este pasaje nos revela que un trato indigno es una falta de respeto al que merece tal reconocimiento, de ser reconocido como digno. Dios es digno de recibir honor, gloria y alabanza de su pueblo, de todos nosotros. Él es digno de honor, gloria y alabanza. Y cuando nos presentamos ante Él, su atención está puesta en el atavío interno de nuestro ser interior, de nuestro corazón. Por lo tanto, lo externo pasa a segundo plano. Lo externo pasa a segundo plano. Esta fue la actitud que había en los tiempos de Jesús, de aquellos fariseos quienes externamente se preocupaban de ser vistos por la gente como personas respetables, dignas, con sus ropas adornadas. En Mateo 23, verso 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto hacían. Las filacterias, y era algo que yo iba a traer para poder graficar, pero no lo tengo aquí ahora. Ustedes han visto estos cordones que se usan para tomar las cortinas hacia los lados y que tienen como unos pompones con flecos hacia abajo. ¿Lo han visto? Bueno, ahí les voy a mostrar esto de ahora. Esto. De ahí lo vamos a ver, ¿eh? Las filacterias eran estuches de cuero, unos estuches de cuero que contenían tiras de pergamino con las palabras de Éxodo, capítulo 13, verso 1 al 10 y 11 al 16. Éxodo 13, 1 al 10, 11 al 16. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Y Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 21. Allí en esos estuches de cuero estaban los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel y que debían ser transmitidos de generación en generación a la gente. Los mandatos de Dios para Israel. Uno lo llevaban en la frente y el otro cosido en la manga de su brazo, aquí en la manga. Allí llevaban cosido uno y el otro lo llevaban aquí en la frente. Así, literalmente, se cumplía la ordenanza de Dios, según ellos. Éxodo capítulo 13, verso 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ellos tenían que recordar siempre, a través de estas cosas, lo que Dios había hecho rescatándolos de Egipto. Y los flecos, que habla también acerca de los flecos,
eran 4 borlas. Estas son las borlas. Estas se llaman borlas. 4 borlas cosidas, una en cada una de las esquinas del manto. Se ponían un manto ellos, y en cada esquina se ponían estas borlas colgando hacia abajo. Las borlas son aquellos adornos que se usan ya hoy para las cortinas en casa. Estas eran una señal en los hombres de devoción religiosa, en cumplimiento a Números, capítulo 15, verso 39. Dice: os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Para eso servían, eso es un recordatorio para estas personas. Y no miréis, dice, en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, era una forma de recordarles siempre de dónde les sacó el Señor y quiénes eran ellos. Estas personas, cuando Cristo llegó, se mostraban como servidores de Dios, pero en el fondo le servían indignamente, como si Dios no fuera digno de respeto. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando usa la palabra indignamente, porque Jesús mismo les reprochó su condición y los llamó de hipócritas. Una palabra directa y fuerte que usó el Señor para referirse a lo que ellos hacían delante de la gente. Se mostraban pulcros, pero por dentro estaban sirviendo indignamente o acercándose indignamente al Señor. Por eso es que al venir a la cena del Señor, creyendo en la promesa de su regreso, debemos reconsagrar nuestras vidas. Independientemente de lo que digan algunas otras enseñanzas o doctrinas, que no es necesario volver a arrepentirnos de otras de situaciones. Ya sabemos que en Primera de Juan, o en una de las cartas de Juan, dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos a Cristo, el Señor, Cristo Jesús. Entonces la reconsagración es importante. Meditar sobre cuál es nuestra vestidura, si estamos bien delante del Señor. También tenemos otra palabra que nos ayuda a entender que debemos vestirnos con vestiduras blancas, de lino fino, dice, blanca y resplandeciente. Esta es la condición interna, hermano, de la novia que se está preparando. En tercer lugar, si nosotros creemos que Cristo viene, debemos amar al prójimo. ¿Por qué esta palabra? Nuevamente, creer que Cristo vendrá por los suyos nos permite en la Santa Cena reflexionar sobre este mandamiento de Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo creo que el Señor viene, pues esa es mi fe, debo presentarme sin ofenderlo a Él, o sea, bien vestido, porque Él es digno, ¿no es cierto? Y no de manera indigna. Así también cada una de estas, lo que hablaba de reconsagrarme, pero también esto de amar al prójimo nos habla de un mandamiento del Señor. Nuevamente dice, creer que Cristo vendrá por los suyos nos permite en la Santa Cena reflexionar sobre este mandamiento. Amar
va de la mano con el perdón, como he enseñado en otras ocasiones. Así nos lo enseña Jesucristo en la cruz, al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su amor era tan grande que Él estuvo dispuesto a morir para reemplazarnos en la cruz. Nos amó de tal manera. Y estando así maltratado el Señor, tal como sucedió en aquel tiempo, yo creo que las películas se quedan cortas en la escena que muestran, porque fue brutal. Y al ver ese espíritu del Señor, su amor por la gente, por las personas, les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces nosotros no queremos pasar por esta experiencia de reconocer, ¿no es cierto?, cuando hemos sido ofendidos o cuando nosotros hemos ofendido a otra persona. Es decir, creer en Jesús, creo en su amor, creo en su perdón y creo que Él viene por los suyos. Pero estoy tan ofendido que no puedo perdonar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Que esta falta de perdón, que esto que está en el corazón, amargando nuestra existencia porque alguien nos ofendió, o tal vez nosotros hemos ofendido, tal vez inconscientemente no nos dimos cuenta, ofendimos a alguien. Y no estoy hablando solo de en torno a la iglesia, a la hermandad, sino en la casa, entre el matrimonio, entre la familia, entre familiares más lejanos. Puede ocurrir. Y si nosotros sabemos que siendo creyentes, teniendo estas preciosas promesas del Señor acerca de su regreso por su iglesia, por lo suyo, porque por eso practicamos la cena, es un recordatorio, no para el Señor, porque el Señor sabe todo, es para nosotros, para no olvidarnos de cómo debemos estar, cómo debemos presentarnos, cómo debemos vivir nuestra vida en paz con nosotros mismos, en paz para con Dios y en paz con nuestros semejantes. Es por eso que esta palabra que habla del amor, el amor de Cristo hacia nosotros allí en la cruz, el amor de Dios, tiene que ser recíproco. Mi amor hacia Él, Él espera que nosotros le amemos, pero Él dice: pero tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo yo lo puedo entender acá? Que Dios no me recibe si yo no he solucionado mis problemas con el prójimo. Si no he perdonado, estoy falto de experimentar esa liberación del amor de Dios que está en mí. Tengo que liberar eso. Tengo que soltar el perdón. Tengo que amar a mi hermano. Se haya equivocado, lo haya hecho deliberadamente, el agravio, lo que haya hecho, yo lo perdono y me acerco, lo llamo, hago cualquier cosa para romper esa atadura y ser libre. De esta manera, ser recibido por el Señor. Recuerden que estoy hablando hasta que Él venga. Es un recordatorio. Si yo estoy bajo ese espíritu, esa expectación, esa esperanza, no debo tener trabas ni cosas por allí que solucionar. Entonces, debo perdonar a la persona que me ha ofendido. Pero si no perdonamos es porque no amamos. Y si no amamos, todo lo que haga al participar aún de la Santa Cena es participar de una rutina, un momento de satisfacción personal. Pero sabemos que en el fondo allí hay una traba que tenemos que solucionar. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice,
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vivir en paz en este tiempo es una tremenda bendición. El mundo está convulsionado, todo el mundo está peleando por todas partes, unos porque necesitan esto, otros porque quieren esto, otros por diferentes razones. Hermanos, hay problemas, la gente está en conflicto, por donde quiero que usted vaya, va a encontrar gente peleada, disgustada, con problemas, gente que no tiene paz en su corazón, algo no anda bien, y es allí donde el hombre inteligente, el hombre sabio, la mujer sabia, actúa de acuerdo a los principios, a la palabra de Dios, que nos motiva a soltar perdón, porque cuando tú sueltas perdón, esa atadura que te tiene amarrado, atado con el otro, se rompe y el enemigo ya no tiene ventaja sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú has sido libre, eres libre, libre de esta atadura, libre de aquello que puede estar perturbando o impidiendo que tú en paz estés esperando la venida del Señor hasta que Él venga. Recuerde que estamos hablando de la cena del Señor y la cena no debemos tomarla indignamente, es decir, sin el respeto que merece aquel a quien nosotros reconocemos como el Señor de nuestra vida, que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz y que prometió volver por nosotros. Es un buen momento para reflexionar. ¿Sabe que esta palabra no es condenatoria? Todo lo contrario, es una palabra que trae libertad porque rompe cualquier cosa que pueda impedirnos a nosotros tener paz hacia nuestros semejantes y paz hacia arriba para con Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama y Él vendrá a buscarnos. No sabemos cuándo, pero yo quiero hoy día tomar esta palabra como una reflexión personal para mí mismo, porque yo no estoy libre de cometer tal vez algún agravio, tal vez sin darme cuenta haber ofendido a alguien. Porque puede suceder que alguien se ofenda por una palabra, por algo que dije en la predicación que no le pareció apropiado. La gente se ofende a veces, son muy sensibles. Son muy sensibles, ya está el pastor pegando palos. Entonces, no, hermano, la palabra no es un palo, es todo lo contrario. La palabra para mí es una bendición. Cualquiera sea ¿cuánto se llama? La orientación, ¿no es cierto?, en la que viene la escritura. Pueden ser ahí palabras que son motivacionales, pero también hay palabras que corrigen actitudes, corrigen nuestro rumbo, que también son de bendición porque me están advirtiendo. Y yo quiero irme con Cristo, yo no quiero quedarme. Yo no quiero quedar matado a ningún hermano, a ninguna persona, familiar, a quien sea. No me quiero quedar acá. Yo quiero irme con el Señor. No quiero ser parte ya más de este sistema que hoy día gobierna el mundo. Sobre todo cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo alrededor. Leyes que permiten cosas que ofenden a Dios, hermano. Y nosotros no podemos estar tan indiferentes a lo que está pasando. Una de las cosas que yo iba a tener una palabra un poco más extensa, pero tuve que cortarla, porque también habla acerca del mensaje de la cruz. Nosotros estamos en deuda con el mundo, con la gente, tenemos un mensaje que comunicar. Pero para comunicar el mensaje
hasta que Él venga, yo tengo que estar preparado y llevarle un mensaje de fe a la gente, algo que yo mismo estoy creyendo, y no traer a las personas para que sigan viviendo como el mundo adentro de la iglesia. Tienen que haber cambios. Y si yo no he cambiado y tengo algunas conductas, entonces la gente no me va a creer. Y el Señor está esperando que la iglesia se ponga las pilas. Eso es lo que está esperando Dios. Que usted y yo creamos a la palabra, ordenemos nuestras vidas, participemos en la Santa Cena porque creemos que Él viene, lo hagamos de manera correcta, no indignamente, sino de manera correcta. ¿Para qué? Para que el mundo crea que en realidad el que prometió vendrá, que Él vendrá por los suyos. La gente necesita testimonio de fe. Y mi fe me hace hacer, ¿no es cierto?, lo que Cristo quiere que yo haga. Todos los cambios, todos los arreglos que sean necesarios para que mi vestidura, mi ser interior, sea agradable a Dios. Tal vez no tengo buena ropa, tal vez no tengo muchas cosas para presentarme externamente, pero por dentro sí tengo la posibilidad de mejorar, ¿no es cierto?, cada vez más la vestidura o la investidura, como queramos decirlo. Que el Señor nos bendiga, hermano, en esta tarde. Recuerden lo que dije, esto es importante, ¿ah? Imagínense a los sacerdotes de aquel tiempo con estas cuestiones colgando las esquinas, en la esquina de su fleco ahí. Y era para alargarla, dice, para que ellos se recordaran de ciertas cosas. Y esto me llamó la atención a mí, que era todo externo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo es por dentro. Oremos al Señor, hermano. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites a nosotros oír acerca de tu palabra. No queremos hoy día, cuando tenemos, Señor, que participar de la cena, de este mandato que tú has hecho, Señor, que cada vez que participemos recordemos tu muerte y resurrección hasta que tú vengas, Señor. No queremos presentarnos, Señor, de cualquier forma, de cualquier manera. Queremos, Señor, ser diligentes y atentos, Señor, a lo que tú nos estás hablando. Tú eres digno, Señor, digno de recibir honor, gloria, alabanza de tu pueblo. Y por ello, Señor, tomamos esta palabra, yo la tomo personalmente, Señor, y la quiero tener como una práctica cada vez que nos acerquemos a ti, Señor, sea una verdad en mi interior. Bendigo a mis hermanos, Señor, que esta palabra también pueda provocar o producir una inquietud en sus corazones, Señor, de estar atentos, de que, Señor, cada vez que nos presentemos a ti, podamos tener conciencia de tu palabra, de lo que tú estás demandando a cada uno. Señor, gracias te doy por la iglesia, nueva creación, por tu iglesia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú todavía, Señor, estás pendiente en trabajar por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, preparando a tu iglesia para el día cuando tú aparezcas, cuando tú vengas, Señor, en las nubes. Señor, nosotros no queremos quedarnos, no queremos permanecer más tiempo, Señor. Tu palabra y el Espíritu dicen, ven, ven, Señor Jesús, ven. Ven, la iglesia, Señor, tu pueblo te espera. Fortalécenos, Señor, en el tiempo que queda. Señor, mientras estamos en este mundo, Señor, que podamos solucionar cada situación, Señor, inmediatamente, no dejando tiempo, Señor, de por medio. Si hay ofensas, si hay problemas, si hay cosas que solucionar, Señor, este es el tiempo. Aún, Señor, tenemos tiempo. Tú nos permites, Señor, porque quieres encontrar a una iglesia que se viste de lino fino,
blanca, pura, resplandeciente. Esa es la novia, Señor, que tú vienes a buscar. Trabaja, Señor, en medio de tu pueblo. Sigue obrando, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, porque esa es tu verdad, la cual recibimos con alegría y con gozo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.